Empezamos este espacio del sexto sentido. Hoy vamos a hablar del tema de la salud mental. Os comentaba, los que me habéis preguntado, que hacemos un poquito de repetición del otro día por problemas técnicos que hemos tenido. Entonces, como es un tema que da para mucho, pues repetimos y aquí estamos. Conmigo está Adriana Cañada, guapa. Hola, Hola, bienvenida otra vez por aquí. hola, hola. Y vamos a hablar por eso del problema de lo que es la salud, del tema de la salud mental. Vamos a hacer un poquito de introducción del tema y para ponernos en situación, cuando hablamos de salud mental, como es muy amplia la palabra, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Mm, Bueno, pues hola Nuria, vamos allá otra vez. Sí, estamos allá otra vez, sí. Pero es un gusto porque es un tema que da mucho de qué hablar. Bueno, pues vale, para hacer esta introducción a mí me parece interesante que veamos un poco también de contexto histórico, ¿no? Para explicar, para ver de dónde venimos, ¿no? También para ampliar un poco la mirada, ¿no? Y ser más objetivos cuando hablamos de esto. Claro, salud mental, definido por la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, es la ausencia de enfermedad, ¿vale? Claro, pero estamos hablando de un tipo de enfermedad que no es una enfermedad física, ¿no? Es decir, que no vemos aquí una mancha roja, que no vemos una célula que no sé qué, sino que es algo que no se ve, que no se ve, que no se puede medir, ¿no? Que es subjetivo de cada uno, ¿no? Estamos hablando de sufrimiento al final, ¿vale? Esto ya de entrada como para tener muy claro que es un tema complejo y delicado de hablar Sí, y de estoy de acuerdo. concretar y de poder ser objetivas a la hora de... La precisión es muy difícil. Bueno, entonces, un poco de historia, ¿no? Lo que ahora llamamos trastorno mental antes era la locura. Entonces, la historia de la locura, em, antes los locos en su momento eran encerrados, de ahí nacen los manicomios, ¿no? Los manicomios son unos lugares que se construyen para aislar a todas esas personas que tienen unos comportamientos raros, que no entendemos muy bien qué les pasa, que en algún momento nos pueden parecer peligrosos, bueno, lo que sea, pues los encerramos en los manicomios. Esto es un poco la historia de dónde viene, ¿sí? La salud mental y la locura. No es hasta hace poco, en 1986, es cuando sale la Ley General Sanitaria, que es cuando se hace la reforma psiquiátrica, y ahí ya se cierran todos los manicomios, pero estamos hablando de hace 40 y algo de años, ¿no? Entonces, es bastante reciente. Em, entonces, dicho esto, también importante decir que está súper relacionado lo que entendemos por salud o enfermedad mental con el contexto social, religioso, político en el que estamos viviendo. Y ahí hay tres ejemplos que para mí son clarísimos y que me gusta mucho nombrar. Uno es la epilepsia. En su momento se creía que los ataques epilépticos eran posesiones del demonio, ¿no? Luego está la histeria. La histeria es, bueno, eso ya lo comentamos la otra vez, pero es que es muy preciso, ¿no? La histeria, la palabra proviene de la palabra útero, entonces es una enfermedad de la mujer que en su momento, cuando se inventó, vamos a decirle, cuando se le puso nombre a ese comportamiento de la mujer, se refería a mujeres que no seguían los patrones, ¿no? Que la sociedad marcaba, es decir, mujeres que no querían tener hijos, mujeres que querían trabajar, que eran infideles, ¿no? Incluso el tratamiento en ese momento de la histeria, como se creía que tenía que ver con la represión sexual, pues había unos tratamientos que consistían en la excitación sexual, o sea, ¿no? Algo que a día de hoy las feministas nos ponemos las manos en la cabeza, ¿no? Y el más contemporáneo, que es la homosexualidad, no hace muchos años, la homosexualidad era considerada un trastorno mental, ¿no? Entonces, todo esto para ver
¿no? Qué fina es la línea, ¿no? Y todos los factores que influyen, ¿no? Como decía antes, no es lo mismo una mancha roja, hace 100 años, 200 años, ahora es una mancha roja, que un tipo de sufrimiento, un tipo de comportamiento en los distintos momentos, ¿no? Históricos. En la actualidad, para poner un poco de datos, tenemos un 6,7% de la población que sufre de depresión, un 6,7% de la población que sufre de ansiedad. Más del doble son mujeres. Claro, ahí también la pregunta es, ¿qué pasa? ¿La mujer nace tarada o que vivimos en una sociedad patriarcal? ¿No? Ahí estamos. Claro, entonces, visto un poco el panorama, podemos decir claramente, ¿no?, que a día de hoy tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema y es que ¿no?, la intervención que se hace, ¿no?, cómo intentamos solucionar todos esos problemas, a veces hacen que sea mayor, ¿no?, que el sufrimiento sea mayor, ¿no? Y ahí pues podemos hablar de los estereotipos que hay en torno a las personas que tienen un diagnóstico de salud mental, podemos hablar de los efectos adversos de las medicaciones, que también, ¿no?, aumentan el sufrimiento de la persona. Claro, podemos hablar del tabú que hay alrededor de, ¿no? Porque cuando algo es tabú, cuando algo no se habla, se pudre, ¿no? Y a su alrededor empiezan a nacer sentimientos de vergüenza, de culpa, ¿no? Y eso para nada ayuda a su... Está clarísimo esto que comentas y yo creo que todo el mundo que nos pueda escuchar estará de acuerdo en que algo pasa, ¿no? Algo pasa. Está bien los datos de saber de cómo funcionaba antes y cómo ahora, con el avance que tenemos y con la vida que tenemos comparado con antes, porque antes se sufría 10.000 veces más que ahora podemos compartir, ahora podemos hablar, ahora podemos comunicarnos, ahora tenemos más medios, aunque a lo mejor no son suficientes, pero hay más medios que antes. Y si haces un recuento, yo no sé si los números que dices son los reales, pero yo casi aumentaría un poquito más tanto del estrés y de la depresión, los hubiera aumentado por intuición, no porque haya visto nada, pero me da la sensación del ambiente que hay en general, ¿no? Por eso lo digo. Sí, sí, Entonces aquí decimos, algo está pasando. ¿Qué pasa? Una cosa es tener un poquito de conciencia de cómo funciona la mente y qué hay aquí. Y la otra cosa es qué hacemos con esta información, ¿no? Yo creo que el autoconocimiento es lo más básico para todo tipo de problemas, ¿no? Sabernos gestionar las emociones y conocernos. Y para ello estamos pasando una época, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Adriana, que hay mucha trabajo, o al menos hay un poquito más, la población un poquito más abierta al autoconocimiento, ¿no? Meditación, saber gestionar, se habla mucho, la inteligencia emocional, se habla mucho más que 50 años atrás, que esto, bueno, ni existía esta palabra, yo creo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay más información y hay más sufrimiento? No sé, no sé qué sensación tienes tú a eso, ¿no? No sé, yo cuando escucho hablar de todas estas nuevas terapias, ¿no?, de todas estas posibilidades que hay, yo creo que hay un peligro también, porque, claro, es que yo me voy a lo mío, que es lo social, ¿no? Entonces, No, visto no, como, ¿no? Si tomamos una perspectiva más social y lo vemos desde fuera, estamos en un momento del individualismo y del yo, ¿no? Del yo por delante, Entonces hay un peligro en todas estas, ¿no? Las personas que se pueden llegar a enganchar a estas terapias, pero no tanto para poder mejorar como personas, sino para aumentar su ego y para alimentar su... para ¿Entiendes alimentar a su dónde voy? ego, vale. Sí. No, está bien, que yo creo que está bien que hagamos debate de esto, porque puede ayudar a aclarar muchas cosas, ¿no? Que se pueden confundir. Yo cuando hablo de autoconocimiento me refiero, es que es conocerte.
el potencial de cuando algo te hace sufrir la vida, y esto estamos hablando fuera del contexto de un trastorno, Ujú, es sí, decir, que es diagnosticado como esquizofrenia o algo así, ¿no? Estamos hablando del sufrimiento porque hay mucho sufrimiento sin tener ningún trastorno, de una ansiedad que me provoca ansiedad. ¿Qué me provoca ansiedad? La manera que vivo, que estoy viviendo aquello. Y si aquello me está provocando ansiedad, yo tengo que aprender de mí por qué me está afectando más de la cuenta, porque la misma situación la persona de al lado no le afecta y a mí sí. Entonces, aquí hay una perspectiva mental de cómo yo vivo eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchos elementos, cultural, social y también de la herencia de casa, ¿no? De la educación. Pero saber qué es lo que me está afectando, esto me ayuda a deshacer un poquito este sufrimiento porque es cambiar la manera de ver, ¿no? Aquí hay un tema. Después hay la persona que coge estas técnicas como todo, ¿vale? Que esto puede hacer una ilusión que no es el camino eso que... es. Como alimentar esa imagen, ¿no? Porque estamos en Una la sociedad de ilusión la de que todo es imagen. mágico. Claro, no, porque yo hago esto, lo otro, ¿no? Porque claro, es lo que estaba pensando, ¿no? En esta sociedad de estrés en la que vivimos, ¿no? Pues no sé, una persona que está trabajando en un trabajo estresante de 8 horas al día, que es lo normal, ¿no? Y que los fines de semana hace retiros espirituales, pero no deja el trabajo, ¿no? No lo cambia, porque no la juzgo, ¿eh? Simplemente, bueno, que a lo mejor ¿no? Para seguir la línea del autoconocimiento y de la autosanación, a lo mejor los indicios son que esta persona debería cambiar de trabajo, debería cambiar de estilo de vida, ¿no? Pero sigue ahí, enganchada en eso, ¿no? Pero como los fines de semana hace retiros. Sí, sé lo que te refieres, perfectamente lo que te refieres. Aquí yo diría que cada persona tiene su proceso, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor está haciendo esto y mientras está en los retiros les está preparando para un cambio más adelante. Hay personas que no cambian nunca y quedan en una teoría, y yo siempre digo, toda la teoría no sirve para nada si no se practica, ¿vale? O sea, se hace una práctica, se hace un efecto de esto, porque si no, pues queda que la teoría es muy bonita, pero se tiene que vivir. Y a veces los pasos sí tienen que ser pequeños, a veces hay personas que les conviene hacer algo radical, porque cada persona somos diferente y lo puede vivir diferente. Entonces, una persona que está haciendo un autoconocimiento, está teniendo unas ideas, está aprendiendo una cosa y después no lo pone en práctica, pues aquí tiene que ver qué pasa. Claro, claro, es Este que tu pregunta inicial era esa, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un momento en el que hay tanta información y tanta posibilidad siga habiendo tanto sufrimiento? Pero claro, ahí me voy otra vez al contexto. El contexto social no lo pone fácil para que eso sea así, ¿no? Es decir, todas las obligaciones que tenemos las personas como ciudadanos, ¿no? Ya no solo el trabajo, sino el cumplir con lo que se espera de nosotras, ¿no? Sea ser madre, sea, aunque sea ser guapa, ¿no? Y estar perfecta, ir al gimnasio y, ¿no? ¿Dónde está el tiempo para cuidarme y para aumentar otras potencialidades, ¿no? Claro, claro. Aquí, como te he dicho antes, es que yo creo mucho en el proceso individual, ¿vale? No se puede, porque cada persona tendrá su evolución, su camino y su manera de ser, de hacer el cambio. Y habrá gente que no está abierta a hacer el cambio, solamente pues a ser víctima, ¿no? Que es lo que hablamos mucho en las otras charlas. Entonces, aquí aunque haya una potencia social, aquí está el aprender a desvincularte de todo esto si tú estás haciendo un camino de autoconocimiento. No influye, las cosas de fuera nos pueden influir al principio, pero cuando tú sabes que la responsabilidad está en ti, y esto cuesta mucho de aprenderlo, pero es así, cuando la responsabilidad está en ti no te puede influir lo otro. Tú tienes que hacer cada pasito que hagas, de la manera que hagas, a tu ritmo, que va en una dirección. Lo Mm. otro lo puede poner más difícil o más fácil siempre y cuando estés, lo que te digo, en el inicio, porque el inicio pues nos influye todo mucho. Pero lo bonito de este camino es poder ver cómo a poco tú vas aprendiendo y vas creciendo y vas dominando
pues todo, gestionando todo, las emociones, aquí está, ¿no? Las emociones, la parte de cómo piensas, por qué piensas lo que piensas, por qué te vistes como te vistes, por qué vas aquí y no allí, por qué de todo esto. Cuando haces esta estudio, ¿no? Este aprendizaje de ti y empiezas a saber que todo esto que era un automático, empiezas a saber que por qué lo haces y por qué no lo haces, yo creo que aquí tienes un autoconocimiento muy profundo, ¿no? Ujú. Es un camino que mucha gente lo elige y mucha gente no la elige y todo está bien, ¿no? Aquí este es un punto, ¿vale? Que yo creo que podemos generalizar a la gente que está en este camino y tal. Después hay lo que hablábamos al principio, cuando hay pues una enfermedad, no sé si llamarlo así, ah, mental, Ujú. ¿vale? Aquí ya entraríamos más en otro terreno, ¿no? Supongo. Sí y no, porque la línea es muy fina, ¿no? Es decir, si, 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 si tú, bueno, tendrás menos posibilidades, ¿no? Si tú ya has empezado un camino de, ¿no? Un camino de buscar, porque al final, ¿para qué sirve el autoconocimiento, ¿no? ¿Para qué? No, no es una finalidad en sí, la finalidad al final es vivir en paz, Claro, aquí está. conseguir, conseguir más momentos en tu día de serenidad, ¿no? Sin turbulencias emocionales, mentales, ¿no? Al final ese es el... Controlar eso. No suprimes las emociones, pero dejas de sufrir o sufres mucho menos. Mucho menos. Yo creo que, hablo por mi experiencia aquí yo, ¿eh? Sufres mucho menos. Sí, creo, no sé si es menos o sí, tienes más capacidad de salir del sufrimiento, ya conoces cómo funciona, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? O sí, lo que necesitas, ¿no? Para salir de ahí. Muchas veces tiene que ver con el no engancharse, con el relativizarse a una misma también, claro. Sí, sí. Entonces Claro. está claro que si tú ya estás en ese camino, no sé si es que tengas menos probabilidades, pero sí tendrás un poco más de oportunidad, ¿no? De no caer en un sufrimiento más que estamos llamando de salud mental. Sí. Claro. Te puede pasar igual y tienes las mismas posibilidades igual y parece Sí, que estás muy avanzada y de golpe porrazo te pasa algo en la vida que dices, vaya, con lo que sabía y ahora estoy sufriendo. Claro que sí. No eres inmune, pero sí que dura menos y te pones, o sea, lo consigues más rápidamente, ¿no? Eso sí, sí, y lo puedes vivir distinto, ¿no? Lo lo puedes puedes vivir ver. de otra manera. Sí, Es la diferencia, no es que te seas inmune, porque yo creo que, vaya, aparte que no haya alguien un poquito más iluminado, yo hablo por mí siempre, y que esté más avanzado, que puede ser, porque este es el camino, pues no le mueva nada, pero y aunque hagas este trabajo, tienes tus emociones, pero pasa que lo vives, como tú dices, de otra manera, y esto te salva de no, de este sufrimiento. Entonces, aquí me voy a el tema. Yo no hago este trabajo. Yo tengo mi vida y tengo mis preocupaciones y por A, B o C, sea el problema de que un problema de pareja, un problema de trabajo, un problema con los hijos, tengo una depresión o tengo un estrés. Lo habitual, ¿vale? Sin estar dentro de este camino, pues es ir al médico o tomarte unas pastillas o medicarte. mm, ¿Cómo gestionamos esto? Porque sí que es verdad que hay una, bueno, pues una sobremedicación, ¿no? La gente se o automedica o sobremedica de una manera u otra, ¿no? A mí sí. me gustaría dejar claro que está muy bien por eso sí existen las pastillas o lo que sea, ¿eh? Está perfecto. Pero sí que supongo que se tiene que gestionar un poquito o, mm, bueno, pues saber qué están haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esto, ¿no? Ujú. Para tú poder decidir si este es el camino que tú quieres, que todo está bien, pero para darle más información, ¿no? Bueno, es como si te duele una muela y te recetan un paracetamol, o como si, ¿no? Paracetamol cada 6 horas, pues a lo mejor no es lo que necesito un paracetamol cada 6 horas. A lo mejor tengo otra vía que es menos dañina para mí, con menos efectos. Es lo mismo, es exactamente igual. Es fruto del desconocimiento,
¿no? Aquí Y vamos. fruto también del poder que, claro, cuando hay desconocimiento, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Estoy de acuerdo. Esto es Por así, aquí, ¿no? por eso es la charla. Para dar un poquito de granito de arena, ¿no? En este punto, claro que sí. Mm, Entonces, ¿cómo podemos ayudar a, a tener idea de cómo gestionar este tipo de cosas? O sea, yo imagino que estoy estresada, tomo pastillas y dejo de estar estresada. O vivo el estrés de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de problemas que una persona que nos pueda oír y que pues vaya así, ¿no? De esta manera, ¿no? Am, yo le invitaría, por mi parte, invitaría a hacer este trabajo, ¿no? Pero a veces hay gente que no le interesa mm, y no funciona así, ni no lo va a hacer porque no es su manera de ser, porque no le apetece y indagar dentro, yo creo que a mucha gente le hace miedo. claro, Porque, bueno, pues eso, hay cajas aquí, la sombra que hablábamos el otro día, ¿no? La sí, sombra, nuestra sombra, y esta sombra nos hace un poquito de respeto, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué técnicas tenemos? ¿Qué recomendarías desde tu punto de vista? Sí, para mí es importante la pregunta. Es que las preguntas, ¿no? Preguntas ahora mismo. ¿Qué hay ahora mismo en mi vida que estoy aguantando y que no me favorece? Porque siempre hay cosas de más. Ujú. Eso es una muy buena pregunta para hacerse, ¿no? ¿No? Pararse. Es que el silencio, pero no el silencio de no expresarse, sino el silencio de escuchar lo que hay dentro, lo que está pasando dentro, ¿no? Bueno, entonces ahí cada uno sus técnicas, claro, ahí hay que eliminar el ruido. Para eliminar el ruido, pues no sé, ir de fiesta está bien para desahogarse, pero no da un buen escenario para que se pueda escuchar, ¿no? Claro, Entonces, no sé, a mí me viene muy bien la naturaleza, ¿no? Los caminos por la naturaleza, los paseos, y ese silencio es el que me permite ver lo que realmente está pasando, ¿no? Esa atención, ¿no? Que se practica en la meditación, en mindfulness, da igual la técnica que sea. Si es que hoy día lo tenemos en el móvil, YouTube. Ponme una meditación de 10 minutos. Ya está ahí, serenor, silencio, y ahí pasan un montón de cosas si estás predispuesta a que pasen, ¿no? Entonces, yo empezaría tirando por ahí. Es que, Nuri, de verdad, a veces es tan pequeño, ¿no? Hay personas que vienen a pedirme consejo, tal, y solamente con aprender a respirar, ¿no? Que parece algo que lo estás haciendo todo el día, pero no te das ni cuenta. Eso es la conciencia, ¿no? El ir ganando conciencia. Hostia, tengo un cuerpo que respira, tengo una barriga que se hincha cuando entra el aire, ¿no? ¡Guau! Y ahora, uy, siento que por aquí no termina de pasar el aire. Siento aquí una presión. ¿Qué es esta presión? Ahí hay un montón de juego, ¿no? Con esas técnicas más corporales. Claro, el cuerpo también es otro súper buen indicador para saber qué nos está pasando, para saber que algo no está bien, ¿no? Un montón de señales nos da el cuerpo. Claro, pero pues eso, ¿no? Si nos da una señal y vamos al médico y nos da una pastilla, bueno, está bien, es una manera. Lo que pasa que seguramente no termina ahí, irá aumentando y se transformará en otra cosa, ¿no? En cambio, si el cuerpo me da una señal y le presto atención, a lo mejor descubro otras cosas. No sé si respondo a tu pregunta. sí, sí, claro que sí. Es una manera de que puedes hacer para todo que sean herramientas para poder salir de ahí, está bien. Y con eso no estamos diciendo que la meditación esté mal, ni mucho menos. Para eso existe. Si existe, ¿por qué no la vamos a utilizar? Está clarísimo. Mm, Pero sabiendo el uso que se puede hacer, ¿no? Es como cuando yo era pequeña decían que la tele era muy mala.
y que si mirabas mucho la tele te volvías no sé qué. Después vino los móviles y los ordenadores. Si estás obsesionado con ordenador, pues es fatal para todo. Pero fíjate que no es el problema del móvil, ni de la tele, ni del ordenador, sino el uso que tú utilices de esto. Porque es neutral. Al final, los aparatos son neutrales. Es el uso que tú estás haciendo de aquello que puede ser malo para ti. Entonces, yo creo que aquí lo pondría igual con la medicina. Existe. Yo hice acupuntura, me encanta la acupuntura, como los chinos a través de las plantas arreglan un montón de cosas, aparte de las agujas, ¿no? Y como miden los pulsos y a través de los pulsos pues pueden decirte cómo está el organismo, de una manera que creo que tendría que ser mundial la manera que ellos lo hacen. Pero bueno, está bien, tenemos nuestra medicina es más, me dura aquí ahora y me quita esto ahora. Y a lo mejor teniendo una crisis, el ahora está perfecto. Por eso existe. Claro. Pues ¿para qué no lo vamos a usar si está aquí delante nuestro? Ahora bien, sí que plantearnos que, como tú bien dices, esto no es la solución. Simplemente te baja las intensidades de todo y a través de esta bajada de intensidad tú puedes después hacer un pasito más. Entonces, depende del uso que tú utilices, es aquí, yo creo que sería el mensaje que enviaría. Fíjate cómo lo utilizas y que hay otras posibilidades, ¿no? Pero que está bien, es lo que decimos, si yo tengo un dolor de barriga intenso que no me muero, un dolor de cabeza que me intenso que me muero, no voy a tomar la hierba, porque a lo mejor para ahora no me funciona. A lo mejor tengo, ¿no? Tengo responsabilidades y no puedo dejar mi trabajo, que sé que es una fuente de estrés y que, ¿no? Por culpa del trabajo estoy sufriendo, pero no puedo dejarlo porque si lo dejo, otra persona sufre, ¿no? Entonces, pues la medicación ayuda en ese momento, pues está bien, está bien. También entender que son momentos, Claro. pero saber que hay otras opciones, ¿no? Eso es la Básico. información, ¿no? Un poco va por ahí, saber que hay muchas opciones, que cada uno tiene la suya y que cada momento de la vida va a requerir de una cosa o de otra. Está claro. Entonces, volviendo un poquito al tema inicial, también hablando de las personas que tienen estos trastornos, que son discriminados, y es verdad, no sé si sería la palabra correcta, pero sí que son a veces un poquito. Porque yo creo que con lo que estás diciendo que la información es poder y la desinformación a veces pues hace como miedo, ¿no? O tabú. Después hay tipos de enfermedades mentales pues que no se habla o no se toca o se toca de una manera a lo mejor muy de pasada y socialmente incluso a lo mejor, ¿no? Aunque ahora se puede hablar de todo y podemos hablar un poquito más abiertamente que antes. Pero sí que es verdad que a veces lo tratamos de una manera y a lo mejor pues aquí no sabemos muy bien qué está pasando y cómo debemos tratarlo. Hay una manera, hay un protocolo ahora mismo, pero a lo mejor hay mucha desinformación, ¿no? ¿O qué opinas tú de esto? Sí, no, ahora cuando has dicho esto de no sabemos cómo tratarlo, es que fíjate, es curioso, es como, ¿por qué tratamos distintos a los niños y niñas, ¿no? ¿Por qué tratamos distintos a los abuelos, ¿no? No, es que no va de tratar de una manera o de otra, va de preguntar, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Cómo te ayudo más? ¿Te ayudo más poniéndote la mano en el hombro o te ayudo más dejándote espacio? ¿Te ayudo hablando despacio o quieres que te hable más deprisa? ¿No? Claro, Sí, es que esto lo relaciono con, quiero decir que no es que cada tipo de diagnóstico, cada tipo de trastorno necesite una manera concreta de tratarla, cada persona, ¿no? Al final, ese es otro problema que hay actualmente, que es los diagnósticos conllevan una cola de efectos secundarios, ¿no? O sea, pueden venir bien porque a lo mejor a esa persona le sirve para decir, vale, eso es lo que me pasa, ¿no? Ahora ya sé, ya entiendo, ¿no? Puedo, puedo reconocerme, no me siento tan distinta. ¿Qué me pasa? Ah,
estoy loca. No, mira, es que no pasa esto y hay tantas personas que les pasa. Por ese lado puede ser muy positivo, pero hay otro lado, ¿no? Que es el que eh, es limitado porque te está diciendo que tú eres así. Pues tú puedes entender que si eres así no puedes ser así y que nunca llegarás a no sé qué, ¿no? O muchos diagnósticos que se ponen son crónicos. Eso es muy pesado llevar diagnóstico ahí en la espalda toda tu vida, ¿no? O el tema social de los prejuicios que decíamos, de la búsqueda de trabajo, de amistades. Sí, en Mm, este punto no hemos avanzado mucho. mm. No se contempla muchísimo tampoco esto. Ahora me Entonces, venía a la cabeza cuando te oía los de síndrome de Down, que, bueno, hay la Fageda d'en Jordà, ¿no? Que es esta empresa que los acoge y los hace, y bueno, es maravilloso. Sí que hay cositas, ¿no? Pero bueno, son puntuales, aún faltaría un poquito más. Me ha venido a la cabeza mientras te oía, ¿no? El trabajo y todo esto, pues qué bien que hay sí, empresas que trabajen con este tipo de personas y además qué bien que se trabaja, o sea, que hacen un buen trabajo, quiero decir, ¿no? sí, Se lleva sí, a cabo un buen trabajo. Entonces, a veces es las ganas que le ponemos a solucionar o ayudar a todo tipo de personas, ¿no? Pero yo pregunto, que esto no es igual si tienes trastorno o no, si no es de todo el mundo, las personas que a veces, porque yo creo que la persona que se puede ayudar si la persona quiere ser ayudada, pero las personas que no quieren ser ayudadas, pues bueno, se hace todo mucho más complicado o no es su momento, ¿no? Porque a veces dices, ¿qué necesitas? Bueno, es que a veces hay gente que no quiere, tiene como ¿sabes? La negación, está en negación y cuando está en negación, pues no puedes avanzar, ¿no? A veces mm, simplemente supongo que es paciencia y esperar su momento, ¿no? Pero a veces te pasa que no puedes ayudar. Y esto yo creo que a mí personalmente es los puntos que me ha costado más de aceptar y entender que cuando te encuentras en una situación así, tienes que dejar pasar, estar presente para dejar pasar, ¿no? Te viene un impulso de ayudar, ayudar, y a veces pues resulta que la ayuda es no ayudar, no ayudar, claro, no hacer claro. nada. Mira, ahí, perdón, pero ahí me sale preguntarte, ¿y a ti qué te pasa con eso, no? Porque parece que, Sí, ¿no? supongo que le he tenido que trabajar, supongo que sí. Yo no sabía en automático, pero sí que después me he dado cuenta que es un impulso. Y cuando es un impulso no te planteas nada, es pim pam. Automático. Una persona tiene un problema, vas. Una persona tiene un problema, vas. Y un día te das cuenta que alzas la mano y la persona no coge. Y pues tú te planteas, bueno, y así como ayudas, es que no puedes ayudar. Mm, Y esta respuesta pues es como, vale, también existe esta situación. Entonces, pues también está bien, pues eso. Yo lo he aprendido de mi experiencia y mm, tal cual lo explico, tal cual lo he vivido, ¿no? sí, Y si no te das cuenta, sigues haciéndolo y pones en culpa, bueno, culpa no es de nadie, pero quiero decir, yo quiero, pero la persona no quiere. Y si la ya, persona, ¿sabes? sí. Entonces aprendes que en este punto también es importante, pues eso, retirarte y este es tu trabajo, ¿no? Que es lo que Y aprendes. yo cuando aprendí un poco de eso también, es aprender a confiar en la otra persona. Aprender a confiar en su capacidad de autorregulación, en su capacidad de lo que sea, ¿no? Lo que dices tú no es un momento, esa es tu visión, a lo mejor, ¿no? Tú ves que le viene súper bien, que necesita esta cosa que tú lo tienes clarísimo, pero es que a lo mejor te equivocas, ¿no? Entonces, está muy bien verlo así, como que esto me lo he encontrado yo mucho, sobre todo con ¿Sí? madres de adolescentes, con madres de chicos o chicas o adultos ya, pero con problemas de adicción a drogas. Claro, ahí es muchísimo más delicado, se multiplica bastante, pero pasa eso, ¿no? Como yo no soy madre, no puedo decirlo desde mi carne, pero sí hay algo de dejar que esa persona pida, dejar que esa persona confiar en ella. Y es un trabajo, ¿eh?
te digo que confiar en estas situaciones, yo no me he encontrado en esta situación extrema, ¿no? Aunque sí que soy madre, pero sí que yo creo que cuando hay un problema pues de droga sin confiar es como, ¿qué me estás contando, no? Claro, Es un trabajo claro. y como todo, a la que tú trabajas, pues te das cuenta que este espacio es importante. Y porque Y si no, ¿no? Si sigues ahí, no le dejas que aprenda por sí solo o que resuelva por sí solo, o que avance. es que a veces las personas tienen que tocar fondo y antes de subir y ya Mm, está. Y es su camino. Y hay una parte que puedes ayudar y hay otra parte que es su decisión, o sea, aceptar la decisión del otro. Es que si no la ayudo puede ir a peor. Claro, es duro si esto es tu hijo, aceptar que llegue a su fin. Es que mm, es durísimo, claro que sí, no va a ser fácil. Y como instinto de madre lo que vas a hacer es querer protegerlo, ¿no? Hasta el fondo. Pero hay un punto máximo que aquí se te para y la otra persona tiene la responsabilidad de decidir lo que quiere hacer con su vida. Y después, a partir de aquí, tú no puedes hacer nada más aparte de acompañar. Y ya te digo, es una cosa muy dura que he aprendido de más de mayor, más de... Y te das cuenta que funciona así y que no hay más. Y es un trabajo. Dejar ir, dejar ir. El dejar ir, estamos trabajando constantemente. ujú. Yo creo que la vida va de dejar ir. Claro, porque a lo mejor, no sé, puede pasarnos, yo creo que tú te vas a identificar conmigo, a mí me pasa esto, que tengo un complejo de salvadora y de querer ayudar a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí cuando nos pasa esto, la mirada tiene que volver otra vez, ¿no? Hacia una y decir, vale, ¿qué me pasa a mí cuando no puedo ayudar a alguien, ¿no? Ya ahí pierdo, pues no sé, puedo perder calidad como ayudadora, puedo perder identidad, ¿no? A lo mejor no puedo salvar a todo el mundo. Y está bien, está muy bien. Me salvo a mí, que es suficiente. Sí, claro que sí. Pero que puede servir, ¿no? Girar la Sí, mirada hacia una y decir, saber dónde están los límites y ya te digo que, que cada persona tiene su voluntad de, su libertad, quiero decir, no voluntad, libertad de escoger. sí, voluntad, voluntad también es súper importante. Sí, sí, sí. Y claro, pues eso es libre y es de cada uno y pues como te digo, depende del lazo que tengas con esta persona, pues puede ser más complicado. Hablamos de hijos que una madre por sus hijos, pues es lo que más, ¿no? Pero también puede pasar con una amiga, con un amigo, con una pareja, con un hermano, Mm, con relaciones bueno, y es aprender. Yo creo que es una de las cosas, ya te digo, más ujú, difíciles ujú. de aprender, dejar ir y sentirte bien con la decisión, o sea, no sentirte bien, no sentirte culpable de no hacer más. Aquí yo creo que es una línea que se confunde, ¿no? Porque, pues eso, cuando quieres cuidar o salvar a alguien, ¿no? De alguna manera, el Sí, salvar. Y realmente, pues tienes que aprender, pues eso, ¿no? Estar en tu sitio y no sentirte mal, porque ya. no es ningún, es pues lo que decíamos, este espacio, ¿no? Bueno, ya, sí. Sí, sí, sí. Quieres decir que que puede pasar que ahí te sientas culpable, ¿no? Que te sientes, sí. Por no solucionarlo, simplemente, Sí. no solucionar el Pero problema. claro, ahí hay una confusión muy grande, ¿no? Claro, ahí entraríamos en filosofías, pero claro, ahí cada uno, ¿no? O sea, tú eres responsable de ti, de tus actos, y el otro es responsable, no te pertenece, ¿no? No es una extensión de ti, Se confunde. claro. Cuando, cuando trabajas con gente que quieres ayudar o no, no trabajas, simplemente quieres, te sale, pues este punto yo creo que se tiene que matizar para... Y también es un autoconocimiento. Saber Total. frenar cuando tienes que frenar, saber parar cuando tienes que parar, también es un autoconocimiento. Y sin irse al otro extremo, que sería la frialdad y el que no me importa, ¿no? Claro. Una Bueno, cosa yo no creo que, quita la otra. claro, sí, sí. Bueno, es que las emociones yo creo que en catalán le decimos regular la xeta, regular el grifo de todo esto
ni mucho ni poco, en medio, pues yo creo que esto es el gran trabajo, ¿no? El equilibrio, la balanza ahí. O la balanza, sí, exacto. Sí. Entonces, pues bueno, el tipo de problemas que te comentaba, por lo que yo he visto, yo he vivido o he tenido cerca, personas que pues eso, pues tienen un problema de bipolar, tienen un problema de esquizofrenia, un problema yo desconozco el tema, cómo funciona realmente, qué es lo que está pasando cuando hay este tipo de problemas, el TOC, me parece que se llama, el TDA, que ahora se habla mucho, ¿no? Yo que sé, la gente que es hiperactiva, ¿no? Am, Cuando hay este tipo de patrones, que muchas veces, no sé si es siempre, pero muchas veces es hereditario, ¿no? Que son de los genes, ¿Sí? pues, bueno, saber un poquito más de estos temas yo creo que nos ayuda, si tienes a alguien cerca, un familiar, un hijo, un marido, o lo que sea, cómo, pues, qué tienes que aprender, ¿no? De esta situación, de cómo tienes que afrontar, cómo te afecta primero tú, ¿no? Que la persona que tienes al lado tenga una actitud y después qué hacer, ¿no? Para poder ayudar, aunque sabemos lo que hemos dicho antes, que las personas se pueden ayudar si ellos se dejan, si no, no, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Mm, no está demostrado que sea hereditario. ¿No? No, no, no. En algunos casos está demostrado que puede haber una tendencia, porque si la bipolaridad es ¿no? una desregulación del litio, no sé qué, pues tú puedes ya nacer con algo ahí. Pero la bipolaridad no es solo eso, son muchas más cosas. Quiere decir que puede ser que haya ¿no? ¿Cómo os digo yo? Que puede ser propenso, Sí. pero no tienes por qué desarrollarlo. Eso es Ujú. importante. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacer, no? En caso de conocer a alguien, claro. Ah, ¿O qué información nos puedes, desde tu conocimiento, desde lo que tú sabes, ujú. estos temas de este tipo de, no sé si decir enfermedades, am, mm, ¿qué información podemos Sí, lo dar? primero es no tener miedo, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo, bueno, la persona por supuesto, pero que no nos dé miedo a hablar claramente de lo que está pasando, hablar claramente, porque esto, ¿no? Es otra vez lo que decíamos, el tabú se esconde, aparece vergüenza, culpa, no se habla, se pudre y lo empeora todo, ¿no? Entonces, lo primero es romper ese silencio, romper ese miedo despacio, porque es difícil, ¿no? Y más cuando ya se tiene, ¿no? Cuando ya se tiene el hábito de no hablar mucho las cosas que no van bien, ¿no? Hay personas que no tienen ese hábito, familias o lo que sea, ¿no? Entonces eso sería lo primero, hablar claro, sentarnos, dedicarnos rato a estar juntos, juntas, para dedicar tiempo a eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué no se está pasando? Eso también es importante. Incluirnos todos. No te está pasando a ti, sino que a mí también, porque te pasa a ti, a mí me pasa, porque estoy aquí, ¿no? Yo también formo parte de esto, ¿no? Aunque, no sé, puede, a lo mejor no es un caso de personas que conviven juntas, pero da igual. Un grupo de personas que se encuentran, ¿no? A mí también me pasan cosas cuando, ¿no? ¿No? Entonces, pues sería un poco eso, dedicarle tiempo, eh, intentar no tener miedo, incluirse a una, también para que la persona no se sienta tan señalada, ¿no? Tú eres o la culpable o la víctima, ¿no? Pero no, aquí estamos todos y todas juntas. Y poco más, ¿eh? Y relacionado con el romper el miedo, pues seguir viendo a esa persona como la persona que es, la persona que quieres, la persona que forma parte de tu vida, no dejar de verla así, ¿no? No monstrualizarla porque ahora tiene un diagnóstico. Sigue siendo la misma persona. El diagnóstico no te cambia de un día por otro, tú, ¿no? Seguramente llevas un tiempo sintiéndote de una manera, desarrollando algo, pero no dejas de ser quien eras, ¿no?
Hablaríamos que dando cariño y amor Sí, claro, claro, funciona. claro, por supuesto. Y luego ya después, pues, ¿no? En función de que sea, por lo que decíamos también el otro día, que es que no tiene nada que ver hablar de un brote psicótico que hablar de autismo, que hablar de la bipolaridad. No tiene nada que ver. Entonces ahí ya, pues, encontrará a alguien que me explique bien qué es eso, ¿no? Hay centros o lugares donde puedes, bueno, hoy día hay acceso a esta información, supongo, por internet, pero si no hay centros o hay lugares donde te pueden explicar un poquito cómo funciona y cómo llevarlo. Junto a la persona, ¿no? Porque Punto. al final la información más válida es la de la persona, pero es cierto que hay personas que tienen dificultad en expresar lo que les pasa, en identificar lo que les pasa. Entonces, pues que haya alguien que me ayude a poder, ¿no? Identificar cómo me estoy sintiendo y cómo me está afectando todo esto, pero no, me refiero a que es importante no dejarla de lado y me voy a, ¿no? Porque eso también se hace muchas veces, que ¿no? Los padres o las parejas o quien sea hablan con el psiquiatra, en este caso, sin la otra persona delante, ¿no? Y esto es un poco confuso porque, bueno, un poco como lo que hacemos con los niños y con la gente mayor que los apartamos. Los niños entiendo que hay un punto de inocencia, está bien respetarlo, ¿no? Pero en este caso, no, tiene que estar presente. ¿Qué dirías que... Es que la mente es muy amplia. La mente, bueno, tiene muchas cualidades. ¿Qué sensación tienes de la información que llega, que tenemos hoy día en general de cómo funciona la mente? ¿Crees que lo sabemos todo o nos falta mucho por descubrir? Yo creo que no tenemos ni idea. Que no tenemos ni idea. No, y también pienso que nos vienen informaciones así, ¿no? Como sueltas, y que de repente podemos estar un rato, vale, sí, esto va así, y al cabo de una semana viene otra cosa, ¿no? Pero no tenemos ni idea y lo sabemos todo también, porque está dentro de nosotros y está todo el rato y pasa todo el rato, por tanto, en realidad sí que lo sabemos todo. Claro. Sobre Tenemos... nosotras. Sí. Perdona, no. No. Vivi. No, digo que lo sabemos todo sobre nosotras mismas. Sí. Am, así nos... Bueno, ahora se me ha ido la pregunta que tenía. Que tenía. Vale, sí. O sea que nos falta bastante para conocernos, para saber cómo funciona, no para conocernos, sino para saber cómo funciona la mente en general. O sea, lo que es la parte física, el cerebro, la parte mental, cómo esto desarrolla y estos... Claro, es que tú tienes un pensamiento, te provoca una emoción, está ligada al pensamiento. Entonces, esto desarrolla una activación de hormonas, depende de lo que estés pensando, serotonina, oxitocina, o sea que la amígdala esta, que es esta glándula que es tan famosa, que se habla tanto, ¿no? Que para mí es como un poquito desconocida. Aquí tengo que indagar mucho más, que bueno, que es bastante importante, ¿no? La amígdala, no las amígdalas, sino la amígdala que está aquí, ¿no? Entonces, supongo que hay una parte de que nos falta información de cómo No, funciona. no solo eso, sino que también a lo mejor ese pensamiento, esa hormona, también está generando que los músculos del cuerpo se te pongan en tensión. O sea, que ya no está solo aquí, está, ¿no? Que este es otro tema que está ahora a la orden del día y que me parece súper bien, que es que no olvidemos que el cuerpo reacciona a todo lo que está pasando todo el rato, ¿no? Que el cuerpo también tiene almacenados recuerdos emocionales, que también tiene tensiones crónicas de hace 50, no 50.000 años, no, pero de hace muchos años, ¿no? Y que, Sí. Ahora comprobado. claro, y ahora estamos en esto, estamos dejando un poco, por eso el término salud mental queda un poco limitado, porque, claro, solamente no, mucho más. Y ahora, pues eso, hay muchos tratamientos que solo trabajando una parte del cuerpo están desbloqueando emociones, sin tener que entender, que eso también a mí me parece muy interesante. A mí
claro, ahí cada uno lo suyo. Yo soy una persona que entiende, ¿no? Que le gusta entender y que quiere entenderlo todo. Pues no entender también me va bien. Ujú, A lo ujú. mejor a alguien que no, pues le ayudará a entender. Vale. Yo Claro, soy los que necesito entender, ¿eh? ya lo sé. Necesito entender por qué ha funcionado. Si funciona, me gusta entender. Y a veces, pues, no tienes que entender tanto, pero me gusta, me produce, no sé qué es lo que me produce. Te sale de dentro, ¿no? Quieres saber el por qué. Y a veces sabes que una cosa funciona así porque sabes que es la teoría, pero no tienes ni idea de por qué funciona así, ¿no? Y cuando lo descubres me hace como ilusión. Ah, ya lo entiendo, ahora lo entiendo. Bueno, pues a lo que habla, sí, me hacían una de las preguntas que también me han pasado antes de empezar la charla, es que te preguntara por, los pensamientos, que esto yo creo que nos pasa a todos, los pensamientos que son repetitivos, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero pensar, imagínate que hago un régimen, pongo ejemplo que es más fácil, y no puedo comer chocolate. No puedo comer, pero estoy todo el rato pensando que quiero comer el chocolate. Y yo me Ujú. estoy aguantando de no comer. Y venga, y la mente es repetitiva. Como, ¿sabes? Aquello como una pequeña tortura. No puedo hacerlo, pero te va viniendo. Y eso pasa, pues, yo hablo del comer de chocolate, pero te puede pasar en algo en el trabajo o una situación que le das vueltas y no quieres pensar. Mientras menos quieres pensar, más viene, ¿no? Es una obsesión, ¿no? Un Sería, pensamiento sí, sería una obsesivo. obsesión. Se trabajaría como una obsesión, sí. Mm. Entonces, la persona que me hace la pregunta me dice, ¿qué es lo que recomienda o qué me puede contar de cómo funciona la mente para poder ayudar a este momento? Yo creo que nos ha pasado a todos una cosa. Hay gente más obsesiva que otras, pero a mí me ha pasado muchas veces tener un pensamiento repetitivo que no quiero tener y que pam, 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 ¿no? Sí, sí, Y es sí. lo que nos puedas aportar, pues yo creo que nos ayudará. A ver, a mí me gusta, cuando me pasa esto, me gusta verlo como una distracción de lo que realmente está pasando. ¿Vale? Vale. Yo entiendo estos pensamientos obsesivos. Es como el otro día, sí, el otro día hablamos del TOC, ¿no? Y Sí, expliqué un poco que el pensamiento obsesivo no deja de ser, em, es como un controlar, como un querer controlar algo que no se tiene control. Y, es decir, a ver cómo lo explico, ¿eh? Una distracción en el sentido de que algo no está bien, ¿no? Y el pensamiento aparece, sí, como, eso sí que lo controlo. Lo que no está bien no lo puedo controlar porque no sé ni lo que es. Pero eso sí que lo controlo, entonces me distraigo con esto, ¿no? Que es una idea que me va viniendo, que se me va repitiendo, que no hay solución, pero está ahí, ¿no? ujú, Yo lo que hago, y eso lo hago yo conmigo misma, es intentar ver qué hay detrás. Es decir, ¿es una situación que yo puedo solucionar? Porque eso también es otro tema. Yo tengo algo de responsabilidad en este pensamiento, puedo hacer algo para que esto sea distinto, está en mis manos, me pertenece, porque a veces podemos estar obsesionados, no sé, con una persona, ¿no? sería un caso típico. Claro, claro. ¿No? Entonces, no sé, hacerse preguntas otra vez más interesantes sobre qué puedo hacer yo en este momento de mi vida, qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo respecto a esa persona, ¿sí? Vale. Es como volver un poco otra vez la mirada, ¿no? Porque normalmente los pensamientos obsesivos son bastante para afuera. Sí, obsesionas, por ejemplo. Vamos a poner ejemplos para hacerlo más fácil, ¿eh? Sí, Porque sí, 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 sí. ejemplos, vamos a hablar, pues por eso, yo creo que es un ejemplo típico, la situación típica de aquella de que tienes a alguien en la cabeza, ¿no? A una persona, otra persona, y pues estás pendiente y se convierte sin querer en una pequeña obsesión, Sí, que después se puede hacer más grande o menos, depende de cómo. Entonces, yo siempre pienso en una persona, pero no quiero hacerlo por mil razones, pero me viene, ¿vale? sí. Entonces, aquí lo que dices es, yo estoy pensando con esta persona para yo sacarme este pensamiento repetitivo.
pienso por qué estoy ahí, dándole vueltas con aquella persona. Si es algo que necesito llenar, ¿vale? Que puede Es ser como planeta. no darle tanta fuerza al pensamiento en sí, es como tomarse, es otra vez ampliar la mirada, ¿no? No me engancho al pensamiento en sí. Ujú. Porque, ¿qué tipo de pensamientos tendríamos? Pues imaginarnos, por ejemplo, típico de celos, imaginarse a esa persona con otra persona, Sí, también es otra cosa típica. claro, ¿no? En este caso, em, hay una inseguridad. ¿Cuál es mi inseguridad? ¿Por qué me estoy sintiendo insegura? ¿De qué de mí no me estoy haciendo responsable? Porque estoy dejando mi vida en manos de esa persona, ¿no? ¿Qué no estoy haciendo conmigo misma? Que mi vida está en manos de otra. ¿No? Entonces, es pasar la pantalla, ¿no? Es como que el pensamiento es, por eso lo llamo distracción, tenemos un montón de distracciones durante el día. Al final, no solo obsesiones, los pensamientos así que están todo el rato ahí, qué haré mañana, qué hice ayer, no son infructuosos, no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Entonces eso, quito y miro a ver detrás qué hay. Claro. Este detrás que hay, a veces, yo creo que también pues, puede bloquear cuando estás obsesionado a no verlo de otra manera. No sé si te ha pasado que si tú haces, otra persona te lo explica, lo ves muy rápido, y cuando estás en ti, a veces estás un tiempo que no sabes dónde mirar, es que no tengo ni idea por dónde salgo. A veces también pasa, ¿no? Pierdes perspectiva. Y Después yo tal. siempre lo que aconsejo mucho, y no sé si tú, am, pues, pues qué opinarás, es escribir mucho. Porque al escribir mucho lo que está pasando, lo que estoy sintiendo, saco fuera muchas cosas del pensamiento al escribir, Ujú. a pasarlo en papel, yo qué sé, parece que como que lo sacas y pues te ayuda a verlo más con perspectiva, ¿no? Sí, 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 y tan, y tan. Si no te atreves a contárselo a alguien, ¿no? Porque es el mismo efecto, bueno, el mismo, muy parecido, pero si no te ves haciendo eso, escribirlo es una muy buena manera. Y tan, sí, sí. Y Sí, sí. entonces me puedo hacer la pregunta, ¿no? Pero si no, si estoy anclada en el pensamiento repetitivo, pues tienes que tener, yo creo que sí, que tienes que tener un poquito de habilidad para frenar aquello, ¿no? Porque está conectado con la emoción y es como, ¿sabes? Te entra como ansiedad. Y entonces, Claro, parar a pensar cómo distraer la mente, como tú has dicho, creo que es muy buena propuesta, ¿no? De por qué estoy ahí pensando esto. Y te haces esta pregunta y no tienes respuesta porque dices, yo qué sé por qué estoy ahí. Simplemente sé que estoy ahí, ¿no? Y tienes que, pues a mí me va bien, pues eso, supongo que hablarlo, pero también escribirlo, porque a veces simplemente vomitando lo que hay, lo que sientes, pues ya estás sacando algo, ¿no? sí. No sé si es la emoción, ¿eh? Porque has dicho que está ligado a la emoción. La ansiedad no es una emoción. O sea, quiero decir, es muy mental, estamos hablando de algo muy mental, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante puede ser descubrir qué emoción hay detrás. Porque la ansiedad, el miedo, hay un miedo muy, muy, muy superficial que se parece a la ansiedad. Bueno, la ansiedad y el miedo van por ahí en realidad. Pero em, esto, que son también distracciones, son como unas barreras que no permiten ir más allá. Igual que el pensamiento repetitivo no te permite ver en realidad qué es lo que estás pensando de ti misma, ¿no? Porque esto, volvemos a, ¿no? Pues la ansiedad hace lo mismo, no te deja ver qué es lo que estás sintiendo. Si tengo ansiedad, ¿por qué? No lo sé. Porque voy nerviosa, porque todo me atabala, porque, pero es muy generalizado. ¿Pero por qué todo te atabala? ¿Pero por qué todo? Yo siempre pregunto, siempre les digo, haz una pregunta más adentro, una pregunta más. ¿Por qué estoy nerviosa? Pues no lo sé, porque siempre no tengo tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? ¿No? Hay una película que no recuerdo el nombre, pero había una cosa, la pregunta ¿por qué? Cambiarla por el ¿para qué? ¿Para qué? Porque el por qué es como, hay personas que les atabala, que les agobia. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿no? Incluso te diré más, cuando una persona está en un brote psicótico, no le preguntes nada, porque el símbolo de interrogación, y así te lo digo literal, el símbolo de interrogación les pica en la cabeza. Eso es una de las experiencias inusuales que tienen estas personas. Quiero decir, ¿no? El por qué, el para qué es mucho más interesante. ¿Para qué? ¿Qué función tiene estar nerviosa? ¿Qué función tiene tu ansiedad? ¿Qué estás tapando con tu ansiedad? ¿Qué hay detrás de esa ansiedad? ¿De qué te escondes? Sí, sí. ¿No? El para qué le da una función. Al final son mecanismos de defensa que sirven para algo. Claro. Claro. Puede ser que al principio digas, no lo sé, pero si te das tiempo puedes encontrar la respuesta, ¿no? Mm. Súper interesante, Adriana, súper interesante. Creo que podríamos hacer de muchos temas, ¿eh? Aquí, coloquios y hablando de... Bueno, yo creo que hemos podido ayudar un poquito más, a menos un poquitito, a saber cómo, pues que nos suenen estas palabras y que sabemos un poquito más qué hacer en una situación parecida, ¿no? Pues espero que sí que pueda servir. Ojalá. Mm. Y el trabajo, este trabajo interior, el para qué sirve lo que tenemos, el observar la gente que tenga una enfermedad pues más diagnosticada mental, pues saber qué hacer. Has dado varias pautas, yo creo, muy importantes. Ujú. Y bueno, pues no tener miedo, yo me quedo con eso, no tener miedo y compartir todos estos puntos, ¿no? Yo creo que es interesante este punto de un poco tabú. Parece que no es ni tabú, pero sí es tabú. Sí, Sí que es tabú. Los sí, problemas se mentales. esconde. Sí, sí. Y tal. Sí, hay trabajo aquí para hacer. Mm. ¿Eh? Pero ya llegará, está llegando, no os preocupéis, porque igual que, es verdad, ¿eh? Igual que nada, estaba pensando, la homosexualidad era tabú y ahora están, ¿no? Pues está pasando lo mismo con las personas con sufrimiento psíquico, exactamente igual, están habiendo muchos movimientos de personas que están saliendo y diciendo, oye, ¿qué pasa, no? Con nosotros y nosotras. Y está ahí, ya veréis. Es Lo, fantástico. lo veréis y diréis, ah, mira, ya lo decía Adriana. Seguro, eso seguro. Entonces, bueno, Adriana, guapa, dejamos aquí si te parece. No sé si quieres aportar algo más antes de cerrar. No, estaba muy bien. Sí, me ha gustado y cuando quieras repetimos. Claro que sí, esto ya lo sabes. Y vamos a dejar, ya sabes, al final del vídeo para la gente que nos oiga y que le interese contactar contigo. Sí, y quien quiera hacer preguntas sin ningún problema, a mí yo creo que esto de la información es que sí que... Es poder, información es poder. Esto también me ha gustado y yo siempre lo digo. Mm, O sea que si vamos a dejar esto en tu mail y que se pongan en contacto contigo por lo que quieran. molt bé, ¿Sí, guapa? molt bé. Muchas gracias. Yo creo que esta vez lo Igualmente. hemos conseguido, ¿eh? Muchas Vale, gracias. eso espero. Sí, ¿eh? Y nos vemos pronto, pero tú sabes, habrá Vale, más. gracias, ¿Vale? Nuria. Buenas Venga, un besito. noches.